Vale, vamos a comenzar con el tema 9 de desarrollo, que es la representación del mundo. Vamos a comenzar con la introducción. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de los seres humanos frente a otros animales? El pulgar oponible o la postura erguida. No nos resulta tan evidente responder a esta pregunta diciendo que es la capacidad que poseemos de construir representaciones complejas de nuestro entorno, lo que nos permite formar modelos elaborados y ajustados sobre el mundo. La capacidad de representación está sujeta al desarrollo, pero también nuestras representaciones se van perfeccionando en el transcurso de la vida, para ir más allá del conocimiento de la realidad. Posibilita que seamos capaces de tener la realidad en nuestra mente. Los modelos que representamos incluyen una compilación de nuestro conocimiento y las características que atribuimos a los fenómenos, así como la manera en que explicamos su funcionamiento. Estas representaciones llegan a ser muy complejas y precisas, lo que nos permite influir en el entorno, comprendiéndolo y transformándolo. Sin dichos modelos no actuaríamos tal y como lo hacemos. Existen representaciones de muchos tipos, situaciones simples o complejas, hacer el desayuno, entender cómo funciona un parlamento, o sobre el funcionamiento de parcelas del mundo muy amplias, como puede ser la física, las matemáticas o incluso la economía. Vemos ahora en este cuadro que nos va a hablar de la definición en sí de representación. Esta parte es importante, ya la tengo vista en algunos exámenes, no solamente dentro de lo que es el tema de la introducción, me refiero. Suelen preguntar esta parte de aquí, de representación, de experiencia y cómo funciona y demás. Entonces, representación, capacidad de formar modelos sobre el mundo. Compilación de nuestro conocimiento sobre el mundo y su funcionamiento. Guía a la acción. A lo largo del tema se utilizarán como sinónimos representaciones, concepciones y modelos. Así que quedémonos bastante bien con eso porque a lo largo de lo que vamos a ir viendo el tema vamos a ver que se van a utilizar como sinónimos estas tres cosas, que bueno, representación, concepción y modelos. Las representaciones no están listas con todas sus partes integradas en todo momento en nuestra mente. Se generan según las necesidades del momento, siempre partiendo de ideas anteriores y de elementos de situaciones pasadas. Disponemos de elementos que ya hemos ido construyendo y en cada situación nueva seleccionamos y combinamos algunos de ellos, para conseguir así nuestros fines en un contexto, no necesariamente de forma consciente. Disponer de complejas representaciones nos permite anticipar lo que podría suceder y prever un resultado, lo cual implica que actuar mentalmente sobre una representación es más rápido y flexible que actuar directamente sobre las cosas. Así, podemos planificar el curso de nuestras acciones a partir del conocimiento previo. La planificación resulta indispensable para la gran mayoría de nuestras actividades. Las representaciones funcionan como marcos asimiladores para dar sentido a lo que ocurre. Las representaciones no se generan únicamente para poder actuar, sino también para entender lo que sucede o comprender a otros. A partir de los elementos que se perciban en la situación y de la información que nos den otras personas presentes, iremos modificando nuestra representación de lo que ocurre, lo que nos puede llevar a elegir un determinado curso de acción inmediata. Pero el problema inicial y previo siempre es tratar de entender qué es lo que está aconteciendo. De ahí que nos expliquen ahora este concepto de experiencia. Experiencia, desde la perspectiva constructivista, no solo las vivencias personales o la mera acumulación de inputs, sino que se alude a la experiencia física y a la experiencia lógico-matemática. Incluye la actividad del sujeto de otorgar significado en su interacción con el mundo. Bien, esta introducción creo que se entiende bastante bien, simplemente hay que quedarse un poquillo con los conceptos que acabamos de decir y entenderlo un poquito y poco más. Luego en el punto 2 tenemos la complejidad de las representaciones, modelos locales y globales en interacción. Ante cada situación, la persona tiene que construir modelos locales, vinculados a ella, relacionados con otros modelos más grandes, formados a partir de características comunes de situaciones concretas. Los sujetos establecen concepciones del mundo, dando un tratamiento común a una parcela de la realidad relacionada, el mundo físico, el de los seres vivos, y el psicológico y el social.
Esas grandes representaciones o modelos globales contienen presupuestos ontológicos y epistemológicos acerca de cómo está constituida esa parcela del mundo, cómo se va a comportar y cómo podemos conocerla. Esos presupuestos ontológicos no son explícitos, pero están arraigados y son resistentes al cambio. Los sujetos elaboran modelos de la realidad sobre la que están actuando en el momento en que recogen algunas propiedades y resistencias de ésta. Eso que denominamos modelos locales. Esos modelos locales se elaboran en interacción con los modelos globales, que incluyen presuposiciones, acerca de cuáles son las propiedades básicas que comparte un tipo de realidad, lo que va a provocar la constitución de dominios separados. Importante esta parte. Aquí se forman tipos de realidades o parcelas del mundo. Los modelos locales se construirán teniendo en cuenta esas propiedades globales. Y aquí tenemos en los cuadros, como podemos apreciar, presupuestos epistemológicos, los presupuestos ontológicos que acabamos de decir, y dominio. Estas tres es muy importante saberlas bien, porque también las he visto bien en examen. Os digo esto de en el examen porque aún acabé hace nada de hacer... Aquí están. Los del tema 9, del que estamos dando ahora, porque yo ya, una vez que los leo, intento hacer esto, para que ya quede listo, subirlo a Patreon y después acabar con el tema. Entonces, cada vez que os digo eso de que veo que una pregunta se repite o se reitera, o el concepto, cosas así de detalle, os lo digo por eso, ¿vale? Ya, lo dejo ahí abierto. Presupuestos epistemológicos. Premisas sobre cómo se produce el conocimiento de la realidad, cómo se concibe la relación que se establece entre lo que es el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido. Presupuestos ontológicos, propiedades que los sujetos atribuyen a la realidad. Y en el dominio, que son las categorías del mundo, campos o parcelas de conocimiento que agrupan fenómenos que comparten propiedades. El establecimiento de dominios es producto de la acción del sujeto sobre el mundo. Entender bien lo del dominio, porque es eso de esas categorías del mundo, esos campos o parcelas del conocimiento, como se le quiera decir, que van agrupando fenómenos que comparten unas propiedades. Vale, el modelo en sí adopta una forma determinada que depende de aspectos contextuales y también de los fines del momento. Esos fines son posibles a partir de los modelos que se han ido estableciendo a lo largo de la vida, de forma que hay una relación dialéctica e indisociable entre los modelos que construimos y los fines perseguidos o los fines que perseguimos. Punto 3. Los dominios de la realidad y su construcción progresiva. Las representaciones contienen elementos de realidades muy diferentes. Las primordiales parecen ser el mundo de los objetos físicos, el mundo de los seres vivos, el mundo de los objetos con mente, las personas en tanto que sujetos psicológicos, y el mundo de las instituciones sociales, los roles sociales. Las diferencias entre estos dominios se refieren a las características del contenido y a las atribuciones que hacemos sobre ellos. A lo largo del desarrollo vamos estableciendo propiedades en los objetos y acontecimientos, descubriendo semejanzas y diferencias a partir de las que organizamos grupos, categorizamos. Construimos y organizamos las representaciones al interaccionar con los fenómenos, abstrayendo progresivamente sus características, estableciendo semejanzas y diferencias y asimilando los principios de funcionamiento que rigen cada uno de los dominios. Los dominios sería el resultado de un proceso de construcción, ya que son previos a la experiencia. Con experiencia no se alude a las vivencias personales, sino a dos tipos de interacción con los objetos de conocimiento. Tenemos una de carácter físico, que permite abstraer las propiedades de los objetos, y otra de carácter lógico-matemático, que sería la que permite asignar propiedades y establecer una serie de relaciones, teniendo en cuenta las diferencias o las semejanzas que se tengan, a partir de la coordinación de las propias acciones. Entonces, entender cómo con experiencia no se va a aludir a vivencias personales, sino a dos tipos de interacción, y esas son el de carácter físico y el de carácter lógico-matemático. Bien, en el punto 4 tenemos las características de las representaciones y su desarrollo. Lo que caracterizaría una representación ajustada de una parcela de la realidad sería atribuirle propiedades y ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento, adecuado a lo que podemos observar de su comportamiento. Por ejemplo,
que la realidad física inanimada no tiene intencionalidad ni capacidad de actuación. ¿Qué es eso de intencionalidad? Los estados mentales son entidades acerca de, o que tienden a, o que son dirigidas hacia, y no solo tienen un propósito o una finalidad. Entonces entendemos eso de la intencionalidad. Vale, el proceso de construcción de representaciones a lo largo del desarrollo es el que da lugar a una parcelación de la realidad en diferentes dominios que tienen propiedades ontológicas y epistemológicas específicas, que caracterizan los dominios. Pese a que contar con representaciones ajustadas, tanto del medio físico como del social, resulte fundamental para nuestra supervivencia y adaptación. No nacemos con esas representaciones, pero tampoco son estáticas, no permanecen inalteradas, sino que se van perfeccionando continuamente y reelaborando. Tampoco pueden ser consideradas como una copia literal de la realidad, el reflejo de lo que vemos, leemos o nos dicen, sino que cada uno de nosotros tiene que reconstruir ese conocimiento en su mente para poder darle sentido. Es decir, tenemos que tratar de darle una coherencia y un significado a partir de nuestros marcos asimiladores, lo que se corresponde en líneas generales con la posición que llamamos constructivista. Esto nos permite explicar dos hechos importantes acerca de la construcción del conocimiento: que los niños pequeños tengan ideas acerca de fenómenos sobre los que aún no han recibido ninguna explicación, y que las ideas que defienden los niños sobre lo que sí se les ha explicado puedan ser tan diferentes de las que se les ha sido transmitidas. Es importante señalar que las representaciones suelen aparecer organizadas en tipos y muy relacionadas con la edad. Los tipos de representaciones también parecen estar relacionadas con otros factores, como la familiaridad del sujeto con el asunto o su pericia en él, pero el hecho de que estén tan relacionadas con la edad implica que no son particulares de cada uno. Cabe añadir que las representaciones que detectan los sujetos sobre los diferentes contenidos suelen guardar cierta coherencia entre ellas. La tarea que tendría que realizar la psicología es describir cuáles son los tipos de representaciones, cómo se organizan, a qué características comparten y qué las diferencian. Igualmente, cómo y en qué condiciones resulta posible el cambio y el avance de unas representaciones a otras. Otra de las características de las representaciones es que su modificación puede conllevar mucho tiempo y esfuerzo. Los modelos globales incluyen presupuestos ontológicos acerca de los distintos dominios de la realidad, que constituyen concepciones o formas de ver el mundo muy arraigadas, por lo que las representaciones pueden ser muy resistentes al cambio. O sea, un sorbito de agua. El hecho de que cada uno tenga que reconstruir la realidad en su propia mente no quiere decir que se trate de una tarea solitaria. El conocimiento es social en su origen, puesto que toda interacción con los objetos de conocimiento ocurre en contextos sociales y se nutre de los intercambios con otros y de la información y los conocimientos que circulan en la sociedad. Las explicaciones que dan los niños y adolescentes sobre los diferentes problemas del mundo, aunque versen sobre contenidos diferentes, siguen un orden de progresión equivalente, con pautas constantes. Esta progresión, importante ahora esta parte que vamos a ver de estos 3 puntos, ¿vale? Esta progresión está guiada por 3 rasgos cognitivos, de Flavel, Miller y Miller, del 77. Primero, el paso de un conocimiento centrado en lo superficial a uno centrado en lo profundo. Conlleva pues que los niños tiendan a basarse en los rasgos más evidentes, mientras los adolescentes y los adultos ya van infiriendo estructuras subyacentes a esos problemas, ¿vale? Entender básicamente, pues, nada, el paso del conocimiento de lo superficial a uno centrado en lo más profundo. Y, lógicamente, eso se va haciendo más evidente a medida que se va creciendo. La transición desde un pensamiento estático, se refiere al aquí y a la ahora, a una visión pues más dinámica, que sería pues basada en procesos temporales y espaciales que van más allá del contexto psicológico del sujeto. El avance desde un pensamiento concreto, punto 3 y último. El avance desde un pensamiento concreto, vinculado ¿a qué? A las acciones directas que pueden realizarse sobre los objetos presentes, a un pensamiento más abstracto.
hipotético-deductivo, que permite reflexionar sobre las diferentes posibilidades. Estos tres rasgos cognitivo-evolutivos estarían relacionados tanto con los instrumentos intelectuales de los que disponemos en cada momento, como con nuestros conocimientos previos. La forma de pensar sobre unos y otros aspectos tiene determinados rasgos comunes. Por ello, aunque las representaciones sobre el mundo se apoyen en estos elementos cognitivos, no son suficientes para inferir cuáles y cómo serán las representaciones locales que se van a construir sobre cada problema. Otra tesis básica de la perspectiva constructivista es que existe una continuidad funcional entre las denominadas ideas espontáneas, importante también, que englobarían tanto las explicaciones infantiles como las teorías ingenuas, las que defienden los novatos y los legos, y las teorías científicas. La ciencia constituye un tipo de representación de la realidad, la mejor de la que disponemos, pero responde a las mismas necesidades que las demás. Las teorías científicas difieren en varios aspectos de las representaciones espontáneas. Están más claramente especificadas, incluyen procedimientos de contrastación, intentan no ser contradictorias, etc. Pero ambas responden a la necesidad de comprender y de actuar, y se emplean como marcos de asimilación de las nuevas situaciones, hechos e informaciones, viéndose abocadas a modificarse cuando resultan insuficientes, para dar cuenta de las novedades o cuando predicen mal el resultado de las acciones. Distintos filósofos de la ciencia se han preocupado por explicar cómo cambian las teorías científicas. Thomas Kuhn, en el 62, acuñó el modelo de las revoluciones científicas, según el cual existen periodos de ciencia normal y periodos de ciencia extraordinarios. ¿A qué se refiere con esto? Pues en los periodos de ciencia normal, donde se van acumulando conocimientos que se interpretan desde los modelos ya elaborados. Y ahora, en lo que sería el periodo de ciencia extraordinario, es cuando el número de anomalías, de situaciones, que no pueden ser interpretadas desde los modelos vigentes, hace imposible seguir defendiendo el modelo. Y entonces se genera una ruptura. Una revolución científica que da lugar a un nuevo modelo explicativo y a un cambio de paradigma. Estas ideas espontáneas nos aparecen aquí en definición, que se construyen en interacción con el mundo sin que requieran en sí un contexto sistemático de enseñanza-aprendizaje. Piaget. Las teorías científicas y las representaciones espontáneas responden a las necesidades de explicar y de actuar. Los niños y los científicos, con distinto grado de especificación, generan hipótesis, las ponen a prueba, las defienden cuando pueden e intentan modificarlas cuando no les queda otro remedio. Las teorías científicas se han constituido por medio de una ruptura con las concepciones del sentido común, pero han surgido a partir de ellas. Los conocimientos no responden únicamente al placer de conocer, sino que tienen una utilidad funcional. Son un producto de la evolución y desempeñan un papel fundamental en la supervivencia. Las explicaciones que ofrecen se articulan en teorías o modelos simples y complejos, constituyendo la ciencia. Una de las ventajas del concepto de representación es que permite dar cuenta de dos cuestiones aparentemente contrarias. Por una parte, algunos autores como Piaget han tratado de señalar las características formales generales que tiene el conocimiento. Quedaos bien con esta parte de aquí. Dentro de lo que son las ventajas, me refiero del concepto de representación, vamos a ver dos cuestiones que son aparentemente contrarias. Por una parte tenemos, como algunos autores, como sería Piaget, que tratan de señalar las características formales generales que tiene el conocimiento, recurriendo a la noción de estructura, lo que es la estructura lógica, de carácter muy general, y que puede ser representada formalmente. Sería una forma que permite organizar los conocimientos. Esta posición se enfrenta con dificultades porque se puede comprobar en la experiencia diaria y en investigaciones que los sujetos no son capaces de aplicar a contenidos diferentes una estructura que podemos comprobar que está presente. Aunque postulemos la existencia de una estructura, cuando observamos cómo un sujeto resuelve un problema, una modificación aparentemente irrelevante, un simple cambio de los objetos sobre los que hay que actuar, conduce a que los sujetos no sean capaces de resolverlo. Otra postura nos dice que el conocimiento está siempre vinculado a situaciones concretas.
Aquí podemos, ¿veis la diferencia? Me refiero, en unos nos hace como una característica formal, general o de estructura lógica que citamos anteriormente, lo de Piaget y demás. Y ahora aquí nos marcan básicamente una postura que nos dice que el conocimiento está siempre vinculado a situaciones concretas. Entonces aquí podemos pensar en las teorías de dominio específico, que establecen pues, que cada sujeto, cada individuo, encuentra soluciones para problemas concretos y procesa la información de diferentes maneras, según el problema del que se trate, lógicamente. Desde este enfoque no existirían mecanismos de carácter general, sino que se actuaría dentro de un determinado dominio. Entonces, entendamos bien estas dos diferentes, ¿vale? Estas cuestiones que son aparentemente contrarias. Desde nuestra perspectiva, consideramos que se puede plantear de una manera distinta, que las representaciones tendrían aspectos generales y un carácter específico. Serían representaciones de problemas concretos con características comunes, y además se generarían en función de las situaciones específicas que se plantean. Esas características comunes no se referirían a una unidad de estructura, sino a presupuestos epistemológicos y ontológicos compartidos, acerca de cómo se comporta pues, una determinada parcela de la realidad o dominio. La especificación de los dominios se realizaría a partir de procesos progresivos de diferenciación. Muy importante esto, ¿vale? Procesos progresivos de diferenciación. Oposición, integración y coordinación de los diferentes aspectos de los fenómenos naturales, psicológicos y sociales. Los niños van pasando de una indiferenciación general de dominios en la que mezclan sus propiedades a posteriormente comenzar a ver diferencias en esas propiedades, hasta que finalmente establecen una diferenciación plena entre dominios. Más tarde conseguirían la coordinación progresiva de estos dominios. Los niños empiezan a elaborar explicaciones sobre el mundo desde muy temprano, a través de interacción con lo que les rodea, lo que supone la transformación material o mental de la realidad en sus experiencias cotidianas, en las acciones físicas y mentales que realizan, las conversaciones con los demás, o a partir de la información disponible, incluyendo la que ofrecen los medios de comunicación. Las ideas que formulan los niños son originales en el sentido de que reflejan su propia actividad constructiva, aunque muchas veces estas ideas pues, nos pueden parecer ingenuas, parciales o incluso contradictorias. No lo son desde el punto de vista de los niños, claro. Las ideas infantiles también son muy estables y resistentes al cambio, pese a las experiencias que no concuerden con ellas, las informaciones que las contradigan o las explicaciones contrarias de los adultos que les rodean. Los niños suelen ignorar las pruebas en contra, interpretando de acuerdo con sus ideas previas. Se puede decir que hay una interacción entre las experiencias del aprendiz y las entidades mentales, las ideas o los esquemas, utilizados para interpretar y dar sentido a esas experiencias. Cuando una de estas experiencias discrepa con las ideas previas, no tiene por qué haber una reestructuración inmediata y directa. Esta reestructuración requiere tiempo, trabajo y circunstancias favorables. El cambio conceptual se produce según una evolución gradual a largo plazo. En cada etapa hay una acomodación parcial en algunos de los elementos conceptuales, pero no necesariamente en todos ellos. Punto 5. Desde los rasgos tempranos de la representación del mundo a las ideas de los adolescentes sobre la realidad física. Bueno, vemos una foto aquí de Piaget, donde nos dicen que los niños sostienen ideas originales que no constituyen una copia de la realidad, ni se reducen a lo que se les transmite. Esto se pone en manifiesto desde las representaciones más tempranas. Piaget realizó un estudio pionero en 1926 que se recoge en su libro La representación del mundo en el niño sobre los rasgos generales con que los niños se representan la realidad. Piaget distingue 4 rasgos principales en esa representación del mundo. Tendríamos, y esto es muy importante, realismo, artificialismo, finalismo y animismo. Estos nos lo pueden preguntar de muchas formas. En los exámenes te pueden hacer una pregunta directa sobre esto o hacer comparaciones o poner ejemplos de un niño que se comporta de X forma y nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es uno de esos rasgos principales en esa representación del mundo que el niño interpreta, ¿vale? Entonces quedémonos muy bien con esto. Esto se va viendo en las preguntas, me refiero. Todas estas preguntas tienen estas partes de representación donde se van a ir viendo todas ellas.
Son preguntas de exámenes oficiales, quiero decir. Están hechas desde el libro que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, si se saben bien esas, no hay problema. A mi juicio, lo mejor es eso, es coger el tema, acabarlo, leerlo y hacer las preguntas. Lógicamente no te van a salir las preguntas en una primera lectura bien, pero ya vas tanteando el terreno un poco, ¿vale? Sería esa la idea. O al menos es la idea que creo que es mejor, la más plausible. Bueno, dichos rasgos del pensamiento preoperatorio infantil se manifiestan en sus representaciones acerca de una multiplicidad de fenómenos. Progresivamente las ideas de los niños se van descentrando, hasta ser capaces de construir representaciones menos basadas en los aspectos aparentes y más centradas en los procesos ocultos, como ocurre con la comprensión de las transformaciones que subyacen a los estados de la materia y les permiten concebir las conservaciones físicas. Mucho antes de recibir instrucción formal, los sujetos elaboran explicaciones sobre los fenómenos del mundo. Los niños y adolescentes, a través de su esfuerzo por dar sentido a lo que acontece, van elaborando y reestructurando sus explicaciones en distintos contextos, influidos por los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escuela. Las representaciones pueden resultar insuficientes para asimilar la información escolar a la vez que mostrarse resistentes al cambio. Por ejemplo, la comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia resulta complicada de entender, y solo algunos adultos que han recibido una amplia formación al respecto son capaces de utilizar correctamente este conocimiento científico. En las escuelas de secundaria se instruye al alumnado sobre aspectos relacionados con la materia y la teoría de partículas. El primero de ellos es que la materia está definida en dos niveles, desde un punto de vista macroscópico, como es la masa, el volumen, la densidad, y luego desde un punto de vista microscópico, lo que sería desde el punto de vista atómico, de los átomos. Pero nuestra experiencia cotidiana está casi exclusivamente basada en el nivel macroscópico, que es como percibimos los objetos. Cuando los adolescentes estudian los aspectos microscópicos, suelen reinterpretarlos y explicarlos a partir de los modelos macroscópicos que han construido a partir de su interacción con los objetos. Pese a que se les explique al alumno que la materia está constituida fundamentalmente por vacío y que ese vacío entre partículas se debe al constante movimiento intrínseco de las mismas, discontinuidad de la materia y movimiento constante, los estudiantes reinterpretan los problemas y las explicaciones a partir de sus modelos, desde una concepción continua y estática de la materia. Son los propios sujetos quienes, a partir de sus conocimientos previos y de sus modelos locales y globales, tratan de dar sentido a la información que reciben. Las actividades escolares les ayudan a vislumbrar la posibilidad de que exista un mundo discontinuo, paralelo al mundo continuo, pero tenderán a utilizar sus teorías intuitivas para reinterpretar esta información. De esta manera, aunque lleguen a aceptar la aparición de nuevos elementos, los asimilarán a sus antiguas explicaciones. Esto les lleva a hacer predicciones diferentes en función de lo que se les pregunte. Por ejemplo, los alumnos no tienen problemas para atribuir movimientos a las partículas de los gases, ya que perciben que los gases se mueven. Lo mismo ocurre con los líquidos, pero en este caso consideran que las partículas se mueven siempre que sean sometidas a una fuerza. Por ejemplo, el agua del mar o un refresco lleno de burbujas. En cambio, si no hay fuerza, no hay movimiento. Un vaso de agua que permanece quieto en una mesa, Sin embargo, siempre considerarán que las partículas de los sólidos son estáticas, pues así es su apariencia macroscópica. La forma en la que los niños y adolescentes de distintas culturas organizan su conocimiento parece ser bastante similar. Las características esenciales en los diferentes momentos evolutivos resulta equivalente, mientras que las diferencias detectadas no parecen ser fundamentales. Gunston y Watts, en el 85, comparan diversos estudios acerca del movimiento de los objetos y las fuerzas inerciales, como puede ser la de la gravedad, en distintos países. A pesar de sus diferencias metodológicas, culturales y lingüísticas, de esos estudios se pueden extraer 5 reglas intuitivas que se emplean transculturalmente para pensar sobre el movimiento de los objetos físicos. Estas reglas, que guían las representaciones precientíficas, recuerdan a la tesis defendida por pensadores de la antigüedad, previos al advenimiento de la teoría de Newton, como podría ser Aristóteles o Buridan. Aunque las que esgrimen los niños o los novatos carecen de los niveles de explicitación, consistencia interna o amplitud de las propuestas por dichos pensadores.
Las 5 reglas de pensamiento compartidas por niños y adolescentes de toda cultura serían cercanas o parecidas a lo que sería la teoría del ímpetu. La primera regla es básica y suele encontrarse en niños pequeños, mientras que las otras 4 se hallan ya en preadolescentes y adolescentes, también en adultos. Y en función de la experiencia aparecerán de una forma más elemental o más compleja. Vale. Ahora, esto de aquí es de las cosas más importantes junto con lo que fuimos dando anteriormente también. Así que hay que quedarse bien y entender sobre todo que la primera regla que vamos a ver aquí, las fuerzas están relacionadas, bueno, esas se suelen encontrar los niños pequeños, mientras que las otras 4 que vamos a ver, lo que sería la 2, la 3, la 4 y la 5, ya se hallan más en preadolescentes y adolescentes y también en adultos, ¿vale? Todo eso va a ser variable en función de la experiencia que aparecerán de una forma más elemental o más compleja. Vale, la 1. Las fuerzas están relacionadas con los seres vivos. Lleva a ofrecer explicaciones animistas, Piaget, de 1926, en la que se atribuye a los objetos físicos voluntad y capacidad de desplazamiento autónoma. Entonces, esas fuerzas están relacionadas con los seres vivos. Una explicación animista, vamos. En el 2, que ya entramos en la parte que decíamos previamente, para adolescentes o adolescentes y también en adultos. El movimiento constante requiere una fuerza constante. Una fuerza ha de seguir actuando sobre un objeto si éste ha de seguir moviéndose. Si el objeto no recibe el impulso de la fuerza, ésta se gastará y permitirá que otras fuerzas se impongan y lo muevan en otra dirección. 3. La cantidad de movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza. Cuanto más fuertemente se empuje una cosa, más rápido irá y más lejos llegará. 4. Si un cuerpo no se mueve, no actúa ninguna fuerza sobre él. Apoya el pensamiento de que el reposo implica que no hay fuerza. 5. Si un cuerpo se mueve, es que hay una fuerza que está actuando sobre él, en la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es necesariamente la misma que la dirección de la fuerza impulsora. Vemos aquí en el cuadro 9.1 la explicación de un adolescente sobre la fuerza y la gravedad. Por ejemplo, se lanza una piedra al aire, hacia arriba. Sale de la mano del sujeto, pasa por el punto A, llegando hasta el punto B. Bueno, vemos aquí la representación. Estaba yo aquí pintando la mona, pero es mejor mirar el dibujo que mirarme a mí. El punto A y el punto B. Entonces, se lanza una piedra al aire, hacia arriba, sale de la mano del sujeto, lógicamente, y pasa por el punto A, llegando hasta el punto B. Y cuando llega al punto B, cae nuevamente hacia abajo a través del punto A. Hasta ahí, bien. Pues la explicación que da el adolescente, en este caso sobre la fuerza y la gravedad, vamos. Creo que la fuerza es ascendente cuando la persona lanza la piedra y pone toda la fuerza bajo la piedra para moverla. Al pararse la piedra en el punto B, la fuerza de lanzamiento proporcionada por el sujeto desaparece, de modo que la fuerza de la gravedad atrae la piedra hacia el suelo. Cuando la piedra pasa por el punto A, la fuerza de la gravedad la atrae hacia abajo, por lo que la fuerza estaría aquí. Y eso es lo que hizo un niño de 13 años, un adolescente, teóricamente. Vale. Aunque pudiéramos pensar que las ideas sobre lo que es la realidad dependen de la cultura, los niños y adolescentes de todas las culturas construyen sus representaciones a partir de su interacción con los objetos, por lo que desarrollan los mismos tipos de concepciones y exactamente de la misma manera en todas partes. En las investigaciones de Nussbaum acerca de la forma de la Tierra, que será pues la lectura 7 del libro de lecturas, se observa cómo las representaciones sobre la forma de la Tierra y sus propiedades físicas van cambiando hasta alcanzar una representación más o menos equivalente a la científica. Se proponen 5 nociones progresivas que sugieren un avance en torno a 3 dimensiones que corresponden con 3 aspectos básicos del concepto de Tierra. 1. La forma cuyos extremos son plana y esférica. 2. La naturaleza del cielo y del espacio, desde concebirlo como un fondo limitado a expandido por todas partes. Y 3. La dirección de caída de los cuerpos desde vertical, vamos, desde arriba abajo, a una dirección relativa al centro de la Tierra, vinculada a lo que sería la fuerza gravitatoria. Vemos aquí, bueno, vamos a ir leyéndolo, pero vamos a ver en lo que sería la figura 9.3, que son los modelos de la Tierra, tomados por, Bosniadú y Brever, del 92.
No sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad. Las investigaciones muestran que los avances en las representaciones sobre estas 3 dimensiones anteriores están íntimamente relacionados y no suceden de forma abrupta, sino paulatina. De los estudios en diferentes culturas a propósito de lo que es la forma de la Tierra, se desprende que los avances están parcialmente relacionados con la edad. Las concepciones 1 y 2 predominan hasta los 10-11 años, mientras que los mayores de 12 defienden nociones desde los 3 a los 5. Aunque se muestra el mismo patrón evolutivo. Bueno, vemos aquí esfera achatada, la esfera hueca, con A y B, la Tierra dual, el disco plano y el rectangular. Vale, bien. Ahora, punto 6. Bueno, yo tenía pensado dar la mitad del tema, pero ahora que me estoy dando cuenta ya nos debe quedar poquito para acabar el tema. Así que creo que es mejor hacerlo todo en un vídeo y así nos lo quitamos de encima ya. Diría que sí, esto tiene que tener unas 12 páginas, si no recuerdo. Sí, vale. Pues sí, ¿por qué no? Ya de estar. Pues venga, punto 6, proceso de cambio. Piaget en el 75 defiende que los avances en conocimientos se producen por aproximaciones sucesivas, basadas en procesos de equilibración o autorregulación, puestos en marcha ante los conflictos cognitivos. Los conflictos cognitivos implican la toma de conciencia del sujeto de que sus explicaciones son insuficientes o contradictorias. Se producen por 2 tipos de enfrentamientos. 1. Cuando los esquemas ya elaborados no permiten asimilar una nueva información porque ésta los contradice o porque dejan sin explicar una parte sustancial del fenómeno. Dichos esquemas son incapaces de acomodarse a las resistencias que ofrece el objeto a ser conocido. Y 2. Cuando 2 esquemas o ideas que se defienden resultan incoherentes o contradictorios entre sí. Conflictos cognitivos, confrontaciones mediante las que se toma conciencia de la insuficiencia de las explicaciones sobre los fenómenos del mundo. Piaget denomina perturbaciones a aquellos elementos que tienden a desestabilizar un cierto momento de equilibrio del sistema de explicaciones y cuya presencia podría llegar a desencadenar conflictos cognitivos. Describe 3 tipos de respuestas frente a las perturbaciones, quiero decir. Y tenemos otra cosa muy importante de preguntas de examen. Respuesta alfa, beta y gamma. Entendamos cada una de ellas. Respuesta alfa consiste en la negación del elemento perturbador. Así no se produce un conflicto cognitivo, el sujeto no toma conciencia de las contradicciones y sigue defendiendo sus ideas anteriores, sin caer en la cuenta de que resultan inadecuadas. Por ejemplo, y esta es la clave, tener los ejemplos es una de las mejores cosas porque vamos a verlo en las preguntas y nos van a poner preguntas de este tipo además, de estos ejemplos. Por ejemplo, un niño sigue dibujando la Tierra plana pese a que es capaz de decir que la Tierra es esférica, sin que parezca incomodarle la diferencia entre lo que es la información que se enuncia y la del dibujo. Vamos, que el niño sigue dibujando la Tierra plana, pese a que él es capaz de decir que la Tierra es esférica. Entendamos eso, ¿vale? Vamos a ver preguntas de este tipo, muchísimas. Yo ahora se puede ir mirando por aquí, pero bueno. Mira, en los trabajos de Nussbaum, lo que acabamos de decir hace nada. Tenemos un poco todo, cambio conceptual, mira, la Tierra, absoluta, arriba, abajo, vamos a tener que responder de estas formas, ¿vale? Vamos a ir viendo mucho preguntas del tipo, la adquisición por parte de los niños de conocimiento sobre la forma de la Tierra y la fuerza de la gravedad pasa por las etapas siguientes. Primero se considera que la Tierra es plana, después que es esférica y hueca y por último que es una esfera sólida. Tenemos que ir viendo un poquillo así, ¿vale? Va a haber muchas preguntas de este tipo. Mirad, antes cuando dijimos lo de beta, alfa, lo que estamos mirando ahora, aquí veis otra. Un pedazo de texto donde pues te cuenta una historia, Pablo responde a esto, lo que le dice el padre, bla, 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 todo esto, y nosotros tenemos que decir qué tipo de respuesta qué tipo de respuesta se pone de manifiesto en esta intervención que nos citan, ¿vale? Esta perturbación, recordar que es lo que estamos mirando ahora. Acabamos de dar alfa, por ejemplo, beta 1 lo leímos, pero mirad, vamos aquí. Respuesta beta. Alfa, quedaos claro con eso, pues que el niño sigue dibujando la Tierra plana, pese a que él es capaz de decir que la Tierra es esférica. Vamos, que no le incomoda eso. Lo sigue haciendo. Y la respuesta beta consiste en una solución de compromiso. ¿Qué significa esto? Que implica ajustes más o menos locales y siempre incompletos de las explicaciones o esquemas disponibles, sin generalizarlo a otras situaciones similares. Hay conciencia
de las contradicciones o de la insuficiencia, pero no se trata de solventar. Ese es el rollo. Un ejemplo de esto, pues un niño dice que la Tierra es una esfera hueca y así sigue concibiendo una Tierra plana. ¿Entendemos? Esa solución de compromiso. Básicamente es eso. Un niño dice que la Tierra es una esfera hueca y así sigue concibiendo pues que la Tierra, una Tierra plana, vamos. Y por último, tenemos la respuesta gamma, que supone una reorganización de los esquemas previos para hacer frente a la perturbación y asimilarla por completo a lo que sería el propio sistema de pensamiento. Es la elaboración de nuevos esquemas para ofrecer explicaciones más ajustadas. Suele suponer renunciar a ideas previas o reglas de funcionamiento arraigadas. Por ejemplo, abandonar la idea de la dirección de caída de los cuerpos, arriba abajo, en virtud de comprender que la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Eso sería un poquito la idea, ¿vale? Mirar, os pongo un ejemplo por ejemplo, de pregunta de examen y así también lo entendemos igual. A la hora de la cena, Pablo comenta que la maestra ha dicho a los niños que la Tierra es redonda. Entonces está ahí bien, ¿no? A la hora de la cena, Pablo comenta pues que la maestra les dijo esto, que la Tierra es redonda. Su padre asiente y dice, claro, ¿redonda como una naranja?, le pregunta. A lo que Pablo responde, que no, papá, ha dicho redonda. Redonda, redonda, redonda como una pizza. ¿Qué tipo de respuesta a la perturbación se pone de manifiesto en la última intervención de Pablo? Y ya vemos aquí beta, esa solución de compromiso. En ese ejemplo que nos pusimos antes también, que nos dice que la de un niño dice que la Tierra es una esfera hueca, y aún, bueno, y así, sigue concibiendo una Tierra plana. En el ejemplo de la pizza también se entiende perfectamente. Bueno, era una forma de decir un poco lo que hay. Vale, desde la perspectiva de la teoría de la equilibración, los cambios en las concepciones suponen la reorganización de los conocimientos anteriores. Y esto es muy importante, desde la perspectiva de la teoría del equilibrio, de la equilibración. Los cambios en las concepciones suponen esa reorganización de los conocimientos anteriores. Las perturbaciones pueden desencadenar conflictos cognitivos que a su vez promueven transformaciones en las explicaciones, forzando a los sujetos a proponer alternativas para hacer mejores previsiones. Teoría de la equilibración. Como acabamos de citar, pues bueno, proceso autorregulatorio activo por parte del sujeto para construir estructuras estables de pensamiento. Se implican mecanismos de organización mental y adaptación propuestos por Piaget. Algunos autores se han referido a los cambios de las concepciones como un proceso de cambio conceptual, que se puede entender de dos formas según Carey, en el 85. En un sentido débil, estaría relacionado con un aumento en el grado de conocimiento, lo que daría lugar a la creación de nuevas relaciones adicionales a partir de las concepciones existentes. Esto produce un esquema más potente que permite resolver problemas más complejos. Y luego, en un sentido más estricto, más radical, incluye no solo el tipo de modificaciones, sino transformaciones simultáneas en tres áreas, que es la especificidad del dominio, en el significado que se le otorga a cada concepto de la representación y en la organización interna, el modo de estructurar los esquemas de la concepción. El cambio conceptual como concepto es el proceso de reelaboración de los esquemas e ideas sobre la realidad. Para que la acomodación sea un éxito y se consiga un nuevo estado de equilibrio, es necesario que haya una reestructuración de los conceptos centrales que organiza la representación, que es a lo que Posner, Strike y Posner en el 82, denominan revolución cognitiva, haciendo una analogía con la revolución científica, que de acuerdo con Kuhn, explicaría un cambio de paradigma en las ciencias. Para que el cambio conceptual sea posible, es necesario que se cumplan 4 condiciones básicas. Hewson, Strike y Posner. Estas 4, también importantes, es un poco repetitivo el tema de andar diciendo que es importante o que no, pero es lo que más veo que se repite, vamos. Entonces, quedémonos bien con esto, para que la acción sea un éxito y demás, y consiga ese estado de equilibrio, vamos a tener que tener lo que se denomina revolución cognitiva, haciendo una analogía con la revolución científica, que de acuerdo con Kuhn explicaría ese cambio de paradigma. Entonces, para el cambio conceptual sea posible, va a ser necesario que se cumplan 4 condiciones básicas, y son estas 4 que tenemos aquí, que vamos a ir diciendo ahora. 1.
el sujeto tiene que sentir un desencanto respecto de las concepciones con las que está abordando el problema. El cambio conceptual es un proceso muy costoso y no se asumiría si se considerase que hay otras alternativas. Esto ocurre si al encontrar un hecho que contradice las teorías que se sustentan, se opta por alternativas que suponen menor esfuerzo cognitivo. Ignorar la prueba contraria, reinterpretarla de forma que se aproxima a la concepción que se defiende o considerarla como una excepción. En el 2 tiene que haber disponible una nueva concepción inteligible. Resultaría insuficiente conocer el significado de las palabras y los símbolos, porque se debe entender cómo se estructura la realidad a partir de los conceptos centrales de dicha concepción. Solo si la representación es coherente y significativa, inteligible, puede ser candidata para promover el cambio conceptual y convertirse en un instrumento de evaluación y pensamiento. 3. La nueva concepción debe parecer verosímil. Se debe cumplir que a. La representación posibilite la solución de los problemas que no se pueden afrontar con la concepción anterior, y b. Sea coherente con el resto de los conocimientos relacionados con el problema. La nueva concepción debe sugerir que su capacidad para abordar nuevos problemas es amplia y prometedora. Que tiene que dar la impresión de que se puede convertir en una herramienta productiva. Vale. Se han de cumplir las 4 condiciones para que se dé un cambio conceptual que culmine en la reorganización de la estructura de las representaciones. Estas 4 condiciones también tienen lugar en el contexto conceptual del sujeto alumno, compuesto por elementos tales como las analogías y las metáforas, que se usan en las explicaciones, las creencias epistemológicas, conocimiento relativo a otros contenidos cercanos, conocimiento de las concepciones nuevas que compiten con las existentes. Este contexto conceptual será insoslayable, dado que sobre él tendrán que intervenir los profesores para intentar potenciar el cambio. La acomodación empieza a producirse en ciertos aspectos de la representación, pero no en otros. No es algo que ocurra de forma abrupta, sino gradual. Empieza siendo un ajuste de las concepciones que se tienen y cada nuevo ajuste va posibilitando otros posteriores. El profesor puede no apreciar esas modificaciones o incluso considerar que el alumno retrocede. Pero estas transformaciones paulatinas son las que, de forma opaca, generan finalmente una reorganización sustancial y un cambio en los conceptos centrales. Para ello, son necesarios los conflictos cognitivos. El sujeto toma, al menos parcialmente, conciencia de su modelo y la utilidad de asimilar la situación novedosa, para lo cual se le tiene que hacer accesible. Todo esto lo explica el modelo de redescripción representacional, RR, de Karmilov-Smith, del 92. Importante también que se suele preguntar. Según esta autora, la redescripción representacional es un proceso mediante que la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente. Esa redescripción representacional, es como coge la información que se encuentra implícita en la mente y llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente. Primero dentro de un dominio y luego relacionándose con las representaciones pertenecientes a los otros dominios que se hayan especificado. Este modelo, a través de un proceso iterativo de 3 fases, las representaciones van elaborándose en diferentes formatos cada vez más explícitos. Tenemos 3 fases. Primera fase, el individuo se centra en información proveniente del medio externo para crear ediciones representacionales, que prácticamente no interaccionan con las representaciones que ya existen, sino que simplemente añaden a lo que ya estaba. Esa es la primera fase, ¿no? Como el individuo se centra en información proveniente del medio externo para crear esas representaciones, esas adiciones representacionales. Y prácticamente no interacciona con las representaciones. ¿Por qué? Porque no sé, que ya existen, Luego, la segunda fase, el sujeto ya no se centra en los datos externos, sino más bien en la dinámica interna del sistema, en las representaciones e informaciones interiores. Y por último, en la tercera, las representaciones internas se reconcilian con los datos de la situación externa en un proceso de equilibrio y ajuste. La reiteración continua de este proceso trifásico hará que el conocimiento se vaya representando progresivamente en diferentes formatos representacionales. El proceso de redescripción representacional se repetirá cíclica y constantemente, pasando por los diferentes formatos cada vez que se necesite dar sentido o explicar un fenómeno nuevo perturbador. Redescripción representacional. Proceso recurrente de explicitación progresiva para que la información en diferentes formatos se vaya haciendo cada vez más accesible.
Y por último, si no recuerdo mal, sí, tenemos el punto 7, que es el papel de la educación en la construcción de las representaciones. El papel principal en la elaboración de las representaciones lo desempeña el propio sujeto. No obstante, el papel de la escuela puede resultar importantísimo para favorecer el proceso de formación de representaciones, puesto que constituye un contexto privilegiado de interacción con el conocimiento, para lograr favorecer el proceso de construcción de representaciones, potenciando que el alumno enfrente conflictos cognitivos que vayan dando lugar al cambio conceptual. La relación enseñanza-aprendizaje debe cumplir con ciertos requisitos. El educador, según Duckworth, ha de tener en cuenta las virtudes del no saber. ¿Qué significa esto? Pues ya que lo importante es que los niños sean capaces de desarrollar ideas propias, que sean profundas e interconectadas, sus ideas maravillosas, según Duckworth, antes que ofrecerles sin más la respuesta correcta, lo cual conduciría pues a un aprendizaje directo y automático, que no suele implicar procesos reflexivos. Resulta insuficiente contarles la verdad sobre algo. Entonces es esa la virtud del no saber. Vamos a aprovechar un poco de que lo importante es que los niños sean capaces de desarrollar ideas propias. Si tú le das la idea directamente, pues si le das la respuesta, quiero decir sin más, la respuesta correcta, pues va a llevar a un aprendizaje directo y automático y no van a reflexionar. Para conseguir que los estudiantes desarrollen ideas más profundas e interconectadas, resulta preciso facilitar que sean ellos mismos quienes exploren sus representaciones, quienes se hagan preguntas y traten de comprender mejor las respuestas. El educador pasa a entenderse como una especie de tutor socrático, como un modelo de pensamiento científico donde su papel principal sería plantear situaciones de aprendizaje, donde los aprendices tengan que poner a prueba sus ideas, puedan reflexionar sobre ellas y hacerse nuevas preguntas. Van a ser las acciones del niño, físicas y mentales, las que le conduzcan a construir sus ideas maravillosas, para que surjan pues los conflictos cognitivos cuya resolución puede dar lugar a avances en las representaciones. Resulta primordial el esfuerzo que hace el niño por darle sentido a lo que acontece y a la información de que dispone. Así, cuando el niño avance, pues tendrá pues unos fundamentos mucho mejores y dispondrá de una representación más coherente e interconectada. En este sentido es más interesante trabajar a partir de ideas erróneas y reflexionar sobre por qué las respuestas correctas lo son, antes de limitarse a ofrecer respuestas correctas. El educador ha de promover que los niños pongan sus ideas en común, sean correctas o no, porque la confrontación de ideas es una herramienta con la que se podrá fomentar el desarrollo cognitivo y el avance de los conocimientos. También se pueden introducir hechos discrepantes con las ideas, el niño, generando conflictos cognitivos, lo que le conducirá a tratar de darle sentido. En un planteamiento socrático de preguntas, el profesor puede ayudar a descubrir la falta de coherencia, promoviendo una toma de conciencia en el niño para elaborar ideas más ajustadas. Puede usar el método clínico-crítico de Piaget del 26 como herramienta, este planteamiento socrático de preguntas al profesor. Plantear la situación adecuada y formular las preguntas precisas en un momento de transición del niño puede promover la elevación de pensamiento a modo de revolución cognitiva. La educación debería estar más orientada a la acción, generando espacios donde los alumnos puedan reexaminar sus concepciones y hacerse nuevas preguntas para potenciar así los conflictos cognitivos y apoyarse en ellos. Los niños han de investigar y discutir con sus iguales sobre sus representaciones o modelos de la realidad, sin limitarse a ofrecer desde el principio la respuesta correcta. De esta forma el estudiante será cada vez más autónomo, más consciente de sus conocimientos y podrá explicar mejor por qué defiende determinadas ideas, reconociendo los interrogantes que aún persisten y cómo se relacionan sus conocimientos con los demás, con los de los demás. Vale, pues hasta aquí el tema 9, enterito. Próximo día ya grabaremos el 10, que ya tratará sobre el desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en los próximos, ¿vale? Mucho ánimo a todos, hasta la próxima. Chao, chao.